Me gusta mucho cómo Mónica mezcla elementos como el sudario de Turín con los dioses mexicas, ¿no? Sí, la mitología mexicana y luego la mitología cristiana, que es raro llamarlo mitología, pero en realidad... mitología. En realidad, claro, efectivamente. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Las glosas, un apunte breve de punzadas sonoras, con Paula Ducay e Inés García. Hola. Hola chicas, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotras Bienvenidas a nuestra casa. Estamos aquí. Estamos de chill, estamos como en el salón. En unos sillones, no, estamos literalmente en una esquina del salón. Es un salón sonoro y radiofónico en la República Independiente de la Radio. Sí, nuestro querido estudio que es diverso, se puede construir ahora cualquier cosa. Y mira todos los colores que tiene, es que da gusto. Y nos hemos venido al salón porque, Inés, estamos muy ilusionadas. Sí, estoy tan ilusionada y nerviosa a la vez. Redoble de tambores imaginario. Sí. Porque vamos a grabar nuestra primera glosa. Aquí hemos venido a glosar. Hemos venido a glosar. Mi verbo favorito desde hace un es que es increíble. Lo gloso todo. Fans de este nuevo proyecto, #Glossers, este es vuestro nombre, ya lo hemos decidido. Yo dije glosistas y Paula me miró y me dijo no, Glossers. Glossers es mejor, es fandom de la glosa. Sí. Así que nada. Como ya os explicamos en el episodio sobre lo breve, que salió hace un tiempo, es una experiencia sonora esta muy ligada a los textos. Aquí cada uno que haga lo que quiera, no vamos a ser en plan profesora de lengua de primero esto, luego esto. Podéis escucharlo, antes de leerlo, podéis leerlo antes de escucharlo. Ayer Paula y yo quedamos en que la mejor experiencia es leerlo antes y después. Claro. O sea, leerlo, escucharlo, leerlo. Es descargar el texto de nuestra web, lo leéis, escucháis esto y luego lo volvéis a leer teniendo las claves que os vamos a dar. Claro, que, chicas... Pero también es verdad que igual son demasiados deberes. La mili de la mente, claro. Versión extendida. Sí, como el Señor de los Anillos. Sí, pero simplemente queremos hacer como este señalamiento, ¿no? Que es una experiencia sonora que está muy ligada a la experiencia textual, que quizás si escuchas esto en vacío sin haber leído el texto, depende qué texto, porque serán muy diversos, igual te quedas en plan, ¿qué está pasando? ¿Qué? Pero hemos intentado hacerlo de manera que se pueda hacer de ambas maneras. De manera que se pueda hacer de ambas maneras. Cada uno que elija lo que quiera. Exacto. Y antes de empezar con nuestra primera glosa, queríamos decir que esto es posible gracias a Radio Primavera Sound, que ha confiado en nuestras ideas cada vez más frikis. Es que es verdad que esto fue una idea que tuvimos hace igual 6 meses y estamos aquí grabándola, o sea que muchísimas gracias al equipo de RPS, muchas gracias. A Clara y a Isaro, que son las que han impulsado esto en los últimos meses. También, como decíamos, a la República Independiente de la Radio, que les pedimos que esto fuera otra performance distinta. Y han montado un set estupendo y maravilloso. Sí. Y también a la UOC, a la Universidad Oberta de Cataluña, porque colabora en los 3 primeros episodios y de hecho hemos estado trabajando con 3 investigadores de la escuela de doctorado que han terminado la tesis o la están terminando. Mucho ánimo a esa gente que nunca se pasa bien. Efectivamente. Pero están contribuyendo al conocimiento, por tanto, ánimo de parte de nosotros. Aquí les queremos y mucho. Del mundo. Sí. Efectivamente. Y estos investigadores nos han propuesto distintos textos que eran importantes para ellos y para ellas en su investigación y nosotras hemos elegido uno de ellos para ser glosado. Para ser glosado, es que le encanta. Todas las veces que pueda lo voy a decir. Vale. Y lo que hemos hecho ha sido pues elegir la lectura, luego trabajar conjuntamente con ellos. Hemos tenido reuniones, conversaciones sobre los textos, que la verdad que ha sido una experiencia muy chula porque te pone un poco en contexto más allá de la propia lectura. Pues por qué es importante para esa persona, por qué forma una parte relevante de su investigación, todo esto, ¿no? Y hoy venimos con el primero. Venimos con el primero, chicas. Estamos muy emocionadas. Bueno, como ha dicho Inés, en este proyecto vamos a glosar textos muy diversos, ya sean artículos, crónicas, cuentos. Y hoy nos ha tocado, para empezar, el fragmento de una novela. ¿De qué novela? Pues de una novela de Mónica Ojeda, que se llama Nefando, y concretamente vamos a glosar, es que no puedo parar de decir glosar, un capítulo que se titula, ojo porque es un título largo, Iván Herrera, 25 años, máster en creación literaria, habitación 2. Ese es el título del capítulo de Mónica. Por decir algunas cosas de Mónica y de Nefando, Nefando está publicado en Candaya. Si alguien quiere leerse la novela entera, pues chica, muy bien. Sí. Alumna aventajada. Recomendable, la verdad. La persona que quiera hacer eso. Mónica Ojeda, lo sabréis muchas, pero es una escritora ecuatoriana conocida por novelas como Mandíbula, que está publicada también en Candaya. El libro de cuentos Las Voladoras, en Páginas de Espuma, que
yo he leído Mandíbula y Las voladoras y me encantan ambos textos. Y más recientemente la novela Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, que está editado en Random House. Entonces, hoy vamos a hablar de este fragmentito concreto de nefando y lo primero que queríamos decir es qué significa la palabra nefando, que es un adjetivo que se dice de algo que causa repugnancia u horror hablar de ello, ¿no? Nefando es una novela polifónica y fragmentada en la que se mezclan distintas modalidades narrativas, porque Mónica Ojeda escribe muy bien y lo hace todo muy bien, y entonces ella puede hacer este tipo de cosas. Hay una fragmentación de materiales, una ambigüedad en las voces narrativas que utiliza. De hecho, hemos traído una cita de Bruno Padilla del Valle, que por cierto, un beso desde aquí porque fue la persona que nos hizo nuestra primera entrevista. Le queremos mucho a Bruno. Le queremos mucho a Bruno. Que escribe para Mercurio. Sí, y entonces allí escribe: poeta, además de narradora, muchos de sus escritos indagan sobre la representación misma del terror puro y parecen funcionar mejor aún en los espacios breves, como una pesadilla, que es una manera, creo, muy inteligente de describir la narrativa de Ojeda. Entonces aquí, en Nefando, y también veréis que en este fragmento, tenemos muchísimos temas como la violencia intrafamiliar, se habla de incesto, se habla de miedo, se habla de cosas que son perturbadoras, del temor a las cosas que decimos, de abusos, de traumas, de barbarie. O sea, es una novela. Hay que entrar relajado, hay que entrar fuerte, porque si no, no sales de ahí, ¿no? Hay una pregunta que permea muchas de las cosas que escribe Mónica Ojeda, pero concretamente Nefando, que es cómo decir lo que no se puede o no se debe decir, ¿no? Estas reflexiones sobre el lenguaje. De hecho, me gusta esto porque es antibartesiano, es como darle la vuelta, porque tenemos muchos episodios en Punzadas donde hemos visto lo de nunca se logra hablar de lo que se ama, los límites del lenguaje para lo inefable en términos amorosos, románticos, y sin embargo aquí es justo lo contrario, cómo se paraliza el lenguaje ante lo que no se puede decir, pero desde lo perturbador, desde el horror, desde lo terrorífico. Claro, aún así hay que intentar decirlo, ¿no? Y este es un poco todo el intento de Ojeda. En la novela, en Nefando, hay 6 personajes principales, que son 6 jóvenes que comparten piso en Barcelona y que están conectados por un videojuego que se llama precisamente Nefando. Esto es solo para que tengáis un marco general de la novela, pero lo suyo es que la leáis, evidentemente. Y entonces, ¿por qué hemos elegido este texto? Bueno, porque doña Olivia Magaña Andaluz, que es nuestra doctoranda de hoy, de la UOC, nos propuso este texto y nos ha explicado por qué le interesa. Entonces, hoy os hemos traído la voz de Olivia y vamos a escucharla. Decidí compartir con vosotras Nefando, primero porque me gusta mucho y porque pensaba que podía dar mucho de qué hablar, y segundo porque quería destacar una novela de terror, un género considerado menor, especialmente en el último siglo y medio, y al que se le ha prestado muy poca atención como forma de conocimiento válida. Y sin embargo, me parece que este fragmento y esta novela no solo constituye una crítica muy lúcida a las categorías y las estructuras fijas del sistema capitalista, como puede ser el género o la academia, sino que propone una forma de ver el mundo diferente, para mí deudora de los movimientos feministas y queer de los años 80 y 90, y es una visión, como veremos, que pone en el centro el cuerpo, los afectos y la autenticidad, cuestiones que hoy en día creo que están siendo especialmente cultivadas en el ámbito cultural y que a mí, desde la crítica cultural y la investigación, me interesa especialmente analizar. Me encanta esto que cuenta Olivia en el audio y que también nos contó cuando nos reunimos con ella, que es esto del género de terror como un género muy antiacadémico y muy masculino también, porque además comentábamos nosotras que últimamente está habiendo un repunte de esta literatura de terror también muy latinoamericana, que se da mucho en ese contexto y que plantea en realidad otra forma de comprender lo terrorífico y también de reivindicar algo que, como decía Olivia, siempre se ha considerado menor. Sí, de hecho hay autoras que todas conocemos, creo, y hemos leído, como Mariana Enríquez, que por cierto dijo de Nefando que es por momentos insoportable en el buen sentido, o sea que tiene mucho sentido precisamente que Enríquez lea a Ojeda y que le guste. O también podemos poner como ejemplo a la propia Mónica Ojeda, ¿no? Que cada persona y cada escritora escribe con elementos del género de terror llevados a su terreno, a veces a la idiosincrasia de sus países de origen o a las influencias que cada una haya tenido. Pienso, por ejemplo, en esta parte de Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que está muy inspirada por Stephen King, que es este autor masculino estadounidense, que es la parte donde se cuenta toda la movida de los chavales con las bicicletas y que van investigando sitios del lugar donde viven. Y Enrique siempre cita a Stephen King como su influencia, ¿no? O sea que el género de terror se ha llevado ahora a otro sitio y Total. Es súper leído. A mí me encantó, y ya lo he dicho muchas veces, pero fue como leer una cosa que jamás había leído, el libro del cielo de la selva, de Laín Vilar Madruga. Sí. Fue
una experiencia sobrenatural. Tanto la lectura como el contenido. Sí. Me quedé muy metida ahí. Ojalá en algún momento poder volver a glosar el cielo de la selva. Ojalá. Y luego también, pensando todo esto, me hacía reflexionar esto que decía Olivia, de que el género de terror es una forma de conocimiento que se ha considerado menor en comparación con otras. Me recuerda mucho a esto que se hace desde la academia. Nosotras, cuando estábamos estudiando filosofía, pasaba mucho y nos ponía muy de los nervios, que es considerar la filosofía y la literatura como contrapuestas y también jerarquizadas, ¿no? La filosofía es una forma de conocimiento y, sin embargo, leer o escribir en el sentido literario está, ¿no? Ellos con sus cositas, sí. No es una manera de pensar. Y esto se hace mucho entre formas de conocimiento distintas, pero en este caso, con lo que estamos hablando, la comparación se establece entre el género de terror y otras formas narrativas. De hecho, leímos un artículo que se llama Perturbaciones, horror y conceptualismo en Nefando, de Mónica Ojeda, que está escrito por Paulo Andreas Lorca, donde explica justamente que la crítica ha visto en el relato de terror una forma devaluada, en este sentido que decía Olivia de menor. Sin embargo, es una de las cosas más leídas, ¿no? O sea, es una de las formas más celebradas por el público, por lo que son los lectores. Sí. Y esto hace que sea muy difícil definirlo, el hecho de que la academia o la crítica lo haya considerado como, podríamos decir, una minucia, ¿no? Pues ha hecho eso, que sea mucho menos trabajado, menos definido, o, por ejemplo, se le considere simplemente otro tipo de literatura fantástica. Esto también se ha hecho, ¿no? Y nos preguntábamos, a través de, en este caso, el género de terror, qué formas narrativas merecen ser o no estudiadas y por qué muchas veces cuando es muy leído se considera menor desde el ámbito más de las ínfulas. Cuanta más gente lo lee, el ámbito infulista académico. En efecto. Sí. Bueno, vamos a ir metiéndonos en materia, porque aquí lo que hemos venido es a glosar el fragmento de Nefando. Entonces queríamos hacer un poco una panorámica del fragmento, también por si hay a las de que seáis del equipo. ¿Qué equipo es? El equipo Inés, que no hayáis leído todavía y vayáis a escuchar esto primero. Es un texto que desde el principio nos coloca muy cerca del personaje principal, pero utiliza la segunda persona. El personaje principal es Iván, y es una segunda persona que se dirige a él y que conoce cada uno de los pensamientos más íntimos de Iván, lo que provoca enseguida una sensación de extrañeza e incomodidad en cuanto empiezas a leer, porque te preguntas quién es esta voz que está hablando, por qué se está dirigiendo a Iván y por qué sabe todo lo que él piensa, ¿no? Es una segunda persona que funciona casi como una acusación, podríamos decir, como si un otro omnisciente se hubiera metido dentro de la cabeza de Iván y estuviese habitando ese cuerpo y diciéndole cosas. Porque lo que se narra en el fragmento solo puede saberlo él sobre sí mismo, porque son cosas muy íntimas, muy fuertes. Entonces esta segunda persona me ha gustado mucho, que es como una sacudida enseguida. Cuando empiezas a leer dices, un momento, ¿qué está pasando? Claro, y esta sensación de no saber muy bien qué está pasando, yo también sentía un poco de caos en el sentido de lo intenso que es el texto y las sensaciones físicas que propone, y yo, como buena persona que necesita su orden y sus estructuras, rápidamente la busqué leyendo el texto, y creo que puede servir para explicar a los oyentes un poco cómo funciona este texto, y me pareció que había un desplazamiento muy cinematográfico en cuanto a las escenas, o sea que podía encontrar una estructura a través de los distintos espacios por los que Iván, el personaje, se va moviendo a lo largo de este pequeño fragmento, porque sentía que que yo, como lectora, me iba moviendo con él, ¿no? Ah, vale, y me puse todo rayas, en plan, hasta aquí, luego hasta aquí. Espacio, hasta aquí este otro. Claro, y lo hemos dividido en lo que podrían ser 4 espacios en este sentido. Por ejemplo, Iván, despierta en su habitación y lo que nos hace es relatar que se despierta sudado, y de hecho menciona el sudario de Turín, que es un lienzo de lino que lleva la imagen en negativo de un hombre que tiene heridas de crucifixión, porque está muy presente la tradición judío-cristiana en cuanto a los temas semanasanteros, podríamos decir, ¿no? Sí. A todas estas cosas de flagelar al cuerpo. De hecho, leí que este sudario se considera que Jesucristo se pudo tapar con él. Claro, es que en algún momento se considera que puede ser la sábana funeraria. La sábana, La sábana. La sábana. El paño. Bien. Sí. Luego, cuando nos cuenta esto, cómo se despierta, nos relata lo que ha soñado, que quizás es lo que le ha hecho levantarse así como agitado y sudado, ¿no? Que lo que le ha hecho sudar es que estaba en Coatzacoalcos, que es una ciudad del estado de Veracruz, cuyo nombre significa en el escondite de la serpiente. Voy a leer algunas citas para ubicarnos en el texto. Por ejemplo, dice: tu pene erguido se movía como una serpiente entre tus piernas, pero eso no te extrañaba. Eras Quetzalcóatl. Perdón por esto, porque no sé cómo se dice. La serpiente emplumada, Dios y vida de todos los hombres. Y cuenta Iván que su némesis termina arrancándole el pene de un mordisco. Y dice: mientras la sangre invadía el agua de rojo y la purificaba, tú sonreías. Ara
eras solo plumas, ahora podías volar. Y entonces el sueño se acababa siempre. Sí. También esta cosa que has mencionado de la sensación un poco de caos cuando aterrizas es porque enseguida él te mete te relata el sueño. Entonces estás un poco entre que él se ha despertado y relatar el sueño, que tiene todos estos elementos, y dices, un momento, ¿qué está pasando? Entonces ahí poco a poco pues vamos entrando. El segundo espacio que Iván atraviesa cuando ya sale de su habitación es la casa que comparte con esos otros 5 compañeros de piso en Barcelona. Se describe un poco la zona compartida, hay objetos que hay en la casa que Mónica también los describe. Él ve las puertas cerradas de sus compañeros de piso, las otras habitaciones, y luego se va a coger el bus que le lleva a la universidad. Entonces en el autobús hay una continuación de esos pensamientos acerca de su cuerpo, el pene que se yergue ante los hombres que encuentra en el bus, ante los desconocidos, y se dice que cuando viaja en bus tiene, y cito, la impresión de tener senos fantasmas rebotándote sobre las costillas. Es decir, que está presente en todo el texto, desde el principio hasta el final, el tema de las partes del cuerpo que Iván no tiene y que desearía tener versus las partes del cuerpo que sí que tiene y que desearía no tener. En el caso de esto último, de las partes del cuerpo que desearían no tener, todo está focalizado en su pene, que esto lo vamos a analizar bien, ¿no? Otra cita que Mónica pone en la parte del autobús es: tu cuerpo estaba lleno de prótesis imaginarias, te faltaban órganos y nadie lo sabía. Claro. Después de esta escena del autobús pasamos a entrar a otro espacio, que es el último, que es el aula del máster en creación literaria, que aquí sucede, podríamos decir, casi todo en este capítulo. Y aquí rápidamente se fijan los cuerpos de sus compañeros, que además siempre están de espaldas, porque él está situado al final de la clase, y solo ve fragmentos de esos cuerpos. Habla mucho de las sensaciones que le provocan, de un deseo focalizado o localizado en un sitio concreto, y también habla de asco. Su pene, esta serpiente, reacciona ante sus pensamientos e Iván lo que hace es mutilarlo. Y hay descripciones muy poco compasivas tanto de los compañeros como del profesor. Porque hay una sensación que es que Iván se sabe diferente a los demás. Es un personaje que siente que es único. En una clase donde se habla de creación literaria, Iván lo que considera es que sus compañeros en realidad son personajes fachada que no tienen nada que decir acerca de la literatura o de lo literario. Que tampoco van a poder crear demasiado. Claro, y así surge por debajo la pregunta de qué es la literatura, que este es un tema de los que vamos a explorar en profundidad. Se abre también una grieta en el personaje porque a la vez que piensa que ninguno de estos compañeros podrían crear nada porque viven en lo que llama la fantasía acomodaticia, vemos también que hay una cierta confesión muy interesante porque dice que sus padres le mantienen en Europa mandándole dinero desde México, que esto también es una cosa que nos centraremos en ella porque es muy interesante. Y hemos pensado ya centrarnos en algunos de estos temas que vemos que vertebran la narración. Sí, me está dando tanto gustito imaginarme a las chicas con el texto en la mano, escuchando esto. Subrayando la cita, buscando las frases. Sí, ojalá haya gente que esté haciendo esto. Bueno, el primer tema que os queríamos traer es el tema del cuerpo fragmentado y de su relación con la mirada. Porque, como hemos dicho, el pene de Iván es quizás el elemento del texto que está más presente de principio a fin, porque es un texto donde se suceden muchas ideas y muchos momentos distintos, que aquí los hemos dividido con los espacios, pero puede ser un poco caótico. Hay cierto flujo de conciencia, frases muy largas, ideas que se entrecruzan, y el pene y sus movimientos y lo que hace Iván con él podría ser quizás el principal elemento de, digamos, coherencia. Al mismo tiempo podríamos leer este miembro de Iván como el antagonista del texto, porque Iván parece que quiere deshacerse de él, lo mutila, como has dicho antes, lo asocia con una serpiente, con un órgano pues que no debería estar ahí o que él no quiere que exista. Y una de las preguntas que surge en la mente de todo lector cuando lee este texto es ¿qué le sucede a Iván con su cuerpo? O sea, ¿cuál es su relación con él? Y en este fragmento es muy curioso y nos gusta mucho que Ojeda no explicita demasiadas cosas ni le pone a Iván una etiqueta concreta, o sea, no le define, por ejemplo, como una persona trans en ningún momento, y todo se centra en las emociones y los personajes y los pensamientos concretos del personaje, y se nos plantea pues de esta manera el tema de la identidad de género, o sea, no se explicita, pero a raíz de todos estos pensamientos y reflexiones y de lo que vemos que el personaje hace y sus acciones, pues nos surge la pregunta de si Iván sufre disforia de género, ¿no? Claro. Y de si esa es la raíz de un poco todos estos pensamientos que está teniendo. Sí, también es muy interesante el hecho de que lo que le sucede emocionalmente o lo que sucede en su cabeza se transmite directamente al cuerpo. Creo que es una cosa que hacemos mucho en general. De repente estás nerviosa y te estás pellizcando. Sí. O sea, que la mutilación de su pene parece
muy fuerte para el lector porque es una cosa que genera, Claro. incluso a mí me hace como entumecerme Claro, un sí, poco. te da escalofríos. Claro, pero es una cosa, o te muerdes por dentro de la boca, Mm. o sea, todas estas cosas que hacemos Sí, de... que son pequeñas violencias que ejercemos contra nosotros mismos. Claro, Pero es verdad que aquí están llevados a un punto que dices, ostras, claro. sí. Sí, pero me gusta mucho cómo esa transposición de lo que nos pasa emocionalmente o lo que sucede en nuestra cabeza y cómo se transmite al cuerpo, que es una cosa que no solemos exponer mucho ante los demás. Claro. O sea, a veces No, de hecho, parece- intentamos ocultar, ¿no? Claro, parece que seamos como auritas, ¿sabes? Brumillas que van por ahí, que solo lo que nos pasa en la cabeza no va a ningún sitio y claramente No, luego estamos siempre todo el rato, va sí, a algún sitio. canalizando. ¿Cómo Yo es? tengo el cuello, Somatizando. hija, destrozado Tú el de, cuello no lo puedes de la mover. tensión. Y menos ahora mismo, porque le damos al micro. Ya ves. Sí, estamos Pero aquí sí. atrapadas por un micrófono, pero es un Sí. micrófono de RPS, lo cual está muy bien. Entonces, en este fragmento, siguiendo un poco con el tema del cuerpo, tanto el cuerpo de Iván como el resto de cuerpos que le rodean le son incómodos. Y al lector también le son incómodos, claro. Hay una sensación de agobio permanente en el texto que hemos dividido en dos momentos o en dos causas. La primera, la sensación de agobio viene de estar encerrado en un cuerpo, y la segunda de estar encerrado en un conjunto de cuerpos, o sea, de estar rodeado de otras personas. Esta relación de cuerpos siempre es fragmentaria y siempre está escindida, que es otra de las cosas en las que queríamos hacer hincapié. No es el cuerpo en su conjunto lo que incomoda y asquea y violenta a Iván, sino que son partes de cuerpos muy concretas, tanto el suyo propio, esto ya lo hemos explicado con el tema del pene, tanto como de los cuerpos ajenos que va viendo en el autobús, en la clase y en los espacios por los que se mueve. Claro. Y centrándonos primero en esta cosa de Iván y su propio cuerpo, es una relación muy compleja y tiene mucho que ver también con la mirada, no solo la suya, sino también la de los demás. Hay una cita que dice: lo primero que hiciste fue mirarte, porque todo el rato en este texto está presente el tema de la mirada y el cuerpo. Iván, por ejemplo, se coloca frente al espejo, se mira y se aborrece. Y el lenguaje con el que empieza el fragmento remite de todo el rato, podemos encontrar palabras que tienen que ver con los ojos, con ver, y siempre centrado en esta parte concreta que decíamos, que es el pene de Iván. Y se colocan en paralelo estos dos motivos que podríamos considerar incluso motivos literarios, que es el cuerpo y la mirada. La mirada que se nos presenta es violenta, de autodesprecio, muy focalizada en ese miembro y dirigida siempre a esta parte de su cuerpo. Por eso se imagina que Tezcatlipoca, que es este dios mexica, se lo arranca. Y es ahí cuando en realidad empieza a sentirse más libre. El pene es entendido como una serpiente y vuelve esta idea de Quetzalcóatl, que es la deidad mesoamericana, una serpiente emplumada, que se le representa con esa dualidad, ¿no? La serpiente de tierra y las plumas del cielo, y simboliza una unión entre lo terrenal y lo divino. Me gusta mucho cómo Mónica mezcla elementos como el sudario de Justo. Turín con los Justo es lo que dioses iba a decir. mexicas, ¿no? Sí, la mitología mexicana y luego la mitología cristiana, que es raro llamarlo mitología, pero en realidad mitología. En realidad, claro, efectivamente. Luego, por otra parte, este segundo momento que hemos decidido explicaros, que es la relación entre Iván y los otros cuerpos, que es interesante también cuando él se monta en el autobús y su cuerpo reacciona y su pene reacciona ante los hombres que están ahí. La manera de describir a los hombres es la siguiente: hombre con un tatuaje que le cubría el rostro, uno con barba y abundante pelo en los brazos. Es decir, que los desconocidos de ese autobús se nos presentan a través de detalles muy concretos. Y luego están también los cuerpos en el aula de la universidad a la que asiste. Aquí es donde mejor se ve que Iván percibe a los otros solo como fragmentos de cuerpos, porque sus compañeros de clase no son un todo, no son personas completas, sino que se centra mucho, por ejemplo, en sus espaldas, porque él llega, se sienta en última fila, que va muy acorde con el tipo de personaje que es, y entonces ve a todo el mundo desde ahí. Y se dice: tú mirabas las espaldas de tus compañeros y te dabas cuenta de que solo podrías reconocerlos así, de espaldas, porque sus rostros eran volutas de humo, indefinibles, y sus nucas y hombros, en cambio, tenían nombres y apellidos. Entonces, lo que haría reconocible a una persona de normal, que sería el rostro, pues aquí se diluye completamente. De hecho, hay otras partes del cuerpo que pasan a ser mucho más importantes, sobre todo las espaldas, las nucas, el pelo. También en este momento de la clase tenemos un fragmentito muy interesante, porque se hace mención a la primera vez que Iván se siente atraído por alguien, y es que se fija en la espalda de un compañero de clase. Y cito: un lomo que te hizo desear estirar la mano y tocar, clavar los dedos, morder, y tu cuerpo se estremeció y tu boca se llenó de una saliva espesa con sabor a caucho. No sabías por qué temblabas, no sabías que el temblor era el deseo. O sea que de vez en cuando también tenemos flashbacks a momentos anteriores, ¿no?, en la vida del personaje.
Claro, y el cuerpo es un motivo literario muy importante en general en la narrativa de Ojeda. En una entrevista que le hizo Inés Martín Rodrigo en El Periódico, dice: la escritura es física, corporal. La escritura sale de un cuerpo que vive, respira, suda, llora, se alegra. O sea que esta idea que decía antes, que me ha gustado muchísimo, ¿no? Que no escribe desde un cuerpo idealizado, desde un cuerpo abstracto, sino desde un cuerpo que es capaz de violencia y asco, pero también de deseo. Hay una mezcla de esas dos cosas aparentemente opuestas que claramente no lo son. Aquí también en algún momento en un capítulo sobre el deseo hablábamos de esto, ¿no? Del deseo no limpio, pulcro y santificado, sino el deseo que tiene que ver con lo sucio, con lo que no confesarías a otros, con incluso la violencia. Creo que este texto está también muy ahí. Y a veces, de hecho, aparecen partes del cuerpo que intentamos ocultar, y cómo lo hacemos, porque todos lo hacemos, podríamos decir, con los pelos, simplemente. Tenemos muchos rituales para acabar con esas partes de nuestro cuerpo que no queremos que se vean, o partes del cuerpo que no tenemos y que anhelamos. En el caso de Iván, estos órganos invisibles que son como fantasmas, y todo esto que de nuevo es lo sucio, lo que normalmente no admitiríamos que nuestro cuerpo expulsa o posee, como los fluidos, los vómitos o los órganos sexuales. De hecho, el texto empieza con una persona sudando mucho y con una descripción del sudor que es el principio, ¿no? De este capítulo. Sí, hay mucha presencia de los fluidos. Sí, y del olor y de lo, ¿no? Como... Sí, lo espeso. Me da sensación de espeso. Sí. Y más allá de esta relación de Iván con su cuerpo y de Iván con los cuerpos de los otros, también queríamos presentar una idea que tiene un poco que ver con darle una vuelta a todo esto, porque es una mirada que juzga y que le hace daño a Iván, y también Iván juzga a los otros a través de su propia mirada. Es esto lo que queríamos explicar, ¿no? Y sin embargo, también está presente un anhelo de la mirada de los otros, porque aunque muestra mucho desprecio hacia los otros personajes, también intuimos cierta necesidad de los otros. Hay una frase que es de las que más me interesa glosar de todo el texto, que es esta de: porque la mirada toca, pensaste, pero a ti nadie te acaricia con sus pupilas. Que es una frase muy bien ahí, Mónica. Mega tierna, ¿no? Quizá de las más tiernas de todo el fragmento. También se nota ahí la poesía, ¿no? Y lo bien que escribe Mónica Ojeda. Ya me encanta. Ya, perdón además, si Mónica está escuchando esto, pedimos perdón. Es que estamos aquí con el sofá y ya parece que estás hablando de tus amigas. Estamos en su casa, sí. Sí, total. Entonces este fragmento muestra que Iván realmente está solo, muestra una parte de Iván como incomprendido, como anhelando a los otros, en un sentido que sea más tierno, como decía, pero parece incapaz de romper esa barrera que le separa, ¿no? Anhela ese cariño, esa compañía, pero no puede o no sabe o no quiere pedirlo. Claro, es un personaje muy solitario en ese sentido. Queríamos ahora hablar de otro tema distinto, que es el tema de la performatividad, que también está muy presente en el texto, porque es curioso cómo en este fragmento se intercalan diversas performatividades, podríamos decir. Olivia, que es la doctoranda de la UOC que nos propuso este fragmento, nos decía en la conversación que tuvimos que le llamaba la atención la diferencia entre una performatividad queer, que digamos se reivindica, y por otro lado, los hombres que Iván va viendo, sobre todo en clase, porque ellos parecen exhibir una performatividad que se relaciona mucho con leer, con los libros que tienen encima de la mesa, con lo que leen. Esos hombres, según la perspectiva también del personaje de Iván, leen para que otros los miren. E Iván, por el contrario, no performa para que el otro lo vea, por esta soledad de la que hablábamos. O sea, si nadie te está mirando, pues no tienes a nadie ante quien performar, ¿no? Entonces queríamos hablar muy brevemente del performative reading, que es una cosa que... Se hace mucho esto últimamente. Sí, últimamente hay incluso artículos de periódicos que lo analizan, que es pues esta cosa de ir en el metro con un libro, con el Quijote a cuestas, para que todo el mundo vea lo que estás leyendo. Sí, como una cosa de ser atractivo ante los otros. Sí. Quiero decir que todas las personas que nos dedicamos a hablar de libros, ya sea en redes sociales, ya sea en un podcast, algo de performative reading estamos haciendo. O sea, es muy difícil salir de ahí, está bien intentarlo. Y en el caso de este texto podríamos decir que el tema del performative reading está presente cuando Iván está en el aula y observa y desprecia a sus compañeros. De hecho, él incluso lo utiliza como forma de ejercer violencia en sus fantasías. Hay un compañero concretamente que siempre en sus intervenciones se las arregla para mencionar que ha leído el Ulises de Joyce varias veces. Es una persona insoportable. Tal cual. E Iván, o la voz narrativa muy pegada a Iván, dice: te lo imaginaste atado a tu cama, boca abajo, mientras le metías por el culo páginas arrancadas del Ulises. La imagen te hizo sonreír, pero la alegría te duró poco porque tu pene se irguió tieso, monstruo, en rigor mortis dentro de tus pantalones. El pene de Iván siempre presente. Sí. Es que os hemos dicho que es como un poco lo que vertebra el texto, ¿no? Y le da coherencia. Claro. Y de hecho, lo que decíamos antes también, que quizá Iván, aunque desprecie esa performatividad de los otros,
puede ser que también en él mismo se esté dando una cierta performance, ¿no? Porque entra al aula y se dan varios niveles de desprecio. Tendríamos el autodesprecio, que siempre está presente, el desprecio hacia sus compañeros, que dice no saben crear, son burgueses, no tienen nada que decir, el desprecio hacia su profesor, estas ínfulas académicas e intelectuales, pero también un autodesprecio de nuevo, una vuelta a ese autodesprecio, porque se acusa en el narrador en segunda persona de que en el fondo Iván no es tan distinto a sus compañeros como parece. A él también le pagan el máster sus padres, también le mantienen desde el otro lado del charco. De hecho, él se describe como una persona que vive en la incomodidad, en la fatiga, no como sus compañeros, pero hay unas líneas en las que parece confesarse que dice lo siguiente: tú, el abominable tú, aunque tus padres te mantuvieran en Europa mandándote dinero desde México lindo, México amor, aunque fueras de Polanco y tu madre dijera cool y nice más veces de la que pudieras contar en una sola oración, que Polanco es una colonia en Ciudad de México que tiene pues sedes empresariales, embajadas, hoteles de 5 estrellas, tiendas de lujo, todo esto, ¿no? Se revela aquí algo sobre sus orígenes que quizá no sean tan distintos al del profesor con el Rolex y el cochazo, ¿no? Efectivamente, sí. A mí me gusta mucho, o sea, glosando esta cita que Inés acaba de leer, fijaos en la parte del tú todo el rato, en esa repetición del tú, que es muy importante porque nos acerca lo máximo posible, no solo al personaje de Iván, sino a su ego, porque lo que ha contado Inés es evidente que se desprecia, pero también se siente especial y superior a sus compañeros. Y me gusta mucho esta cita porque creo que aquí Ojeda le da la vuelta a todo lo que ha ido contando. Creo que hay cierta ironía en cómo él se siente superior a sus compañeros, y cada vez que se dice solo tú, es como si como si el dolor de Iván le convirtiese en una especie de elegido. Pues ahí Ojeda practica esta literatura que incomoda y que busca lo oscuro, pero también se ríe un poco de todo ello, que me parece un movimiento muy inteligente por su parte. Y ya para terminar con nuestro último tema, que además es de los que más nos ha gustado en realidad, podríamos llamarlo Academia y Literatura, que es esta parte del cuarto espacio que nombrábamos de el aula. Y es que en este fragmento, más allá de todo lo que está por encima, que creo que es una cosa que Mónica Ojeda hace mucho, me ha dado la sensación, hablar de cosas sin que se haga evidente, sin plantear el tema, mientras se están dando otras muchas en cuanto al cuerpo y a las emociones o las sensaciones del personaje, hay un debate por debajo de hacerse preguntas, ¿no? En este caso, ¿qué es la literatura? ¿Qué relación tiene con el ámbito académico? ¿Qué tipo de personas tienen derecho a escribir y cuáles no? ¿Qué pueden expresar? ¿Qué tipo de personas tienen algo que decir? Y estos temas se canalizan en esta secuencia en el aula y tiene que ver con lo que veníamos hablando del desprecio a los compañeros, el relato de esos autodesprecios y desprecios hacia dentro y hacia afuera, porque él también en algún momento dice que Kiki, que es una de las compañeras de piso, ella sí que es una verdadera escritora, o sea que hay una comparación constante entre todo esto. Bueno, todo esto se ve muy bien en la página 27, donde tenemos esta descripción tan larga del profesor, que son 23 líneas, que la verdad es que Mónica, 23 líneas de una sola frase, que Ojeda hace súper bien, y aquí se mezcla la descripción de los logros académicos de este profesor, la descripción física y una crítica de clase que viene dada por las cosas materiales que él posee. Y entonces lo hemos dividido en estas 3 secciones, y entonces en los logros académicos pues él dice pues una investigación doctoral sobre Sebald, varios artículos publicados en revistas especializadas, un artículo sobre escritoras latinoamericanas del siglo XX, y entonces va haciendo una lista. Y luego está la descripción física, que es donde tiene algunas de las mejores frases del fragmento: cabeza de chile caído, mamador de vergas moras y judías, calvicie indisimulable, claro, pantalón de mamón fascista y arrugado. Esto es para apuntar, ¿eh? Claro, no, esto está genial. Algunos pelos gruesos en el dorso de la mano, o sea que le describe de manera bastante terrorífica. Y luego está esta crítica de clase a través de posesiones materiales que tiene el profesor. Por ejemplo, una pluma Montblanc entre los dedos de la mano, un Mercedes-Benz color azul Cabansita metalizado, un maletín de cuero negro Stelson Balham, un Rolex. Entonces todo esto está mezclado. Lo bueno es que está estas cosas todas intercaladas en un mismo párrafo en el que apenas se puede coger aire. Y lo más interesante es que la conclusión de esta descripción del profesor es: esta persona no podía saber nada de literatura, porque Iván considera que un hombre así, se lo describe como recto, impecable, cómodo consigo mismo, pues no podía entender que la literatura realmente era algo que sale de personas como Iván. Y Ojeda lo describe como un vómito eyectado por gente como tú, llena de duplicidades y de máscaras. O sea que tenemos aquí esta contraposición de 2 maneras de entender el arte y la literatura y la creación literaria. Y se plantea la pregunta: ¿yo qué voy a aprender de esta gente? ¿No? Yo que tengo una herida, que soy un personaje, digamos, oscuro, que estoy en permanente lucha conmigo mismo, pues ¿qué voy a aprender de esta gente que está tan cómoda, ¿no? Hay una especie de cuestionamiento identitario, pero que pasa por una apuesta poética, porque Ojeda lo describe de manera, bueno, muy brillante, ¿no?
Entonces podríamos preguntarnos también qué concepción de la literatura surge en este fragmento. Yo creo que es una que está muy en línea con la literatura de Mónica Ojeda, que es lo que hablábamos al principio, una literatura que es capaz de nombrar lo horroroso, lo espantoso y que al mismo tiempo es capaz de expresar a través de la ruptura del lenguaje pues que hay cosas que son muy difíciles de narrar. Y ella siempre está haciendo este intento de narrar el dolor y en ese intento es donde se mueven sus textos, que es también muy bonito y muy interesante. Claro, y eso tiene bastante que ver con nuestra propuesta de seguir tirando del hilo e ir un poco más allá del texto, y es que le preguntamos a Olivia Magaña, que nos propuso esta lectura, cuál es su parte favorita o la que más interesa, y nos ha dicho lo siguiente. A mí, chicas, me gusta especialmente el fragmento que habla sobre la carne siniestra y Kiki depilándose con unas pinzas, porque me parece que muestra de una muy buena manera una contradicción muy evidente, y es que por un lado, somos capaces de normalizar determinadas violencias como el dolor de depilarse y por otro lado, nos incomoda la violencia que, por ejemplo, Iván ejerce sobre su propio cuerpo. Entonces, este fragmento para mí nos enfrenta a nuestra propia hipocresía y nos hace reflexionar acerca de qué hacer o cómo relacionarnos con el otro o con la diferencia y sobre todo con el miedo, la incomodidad que nos puede producir aquello que no conocemos, ¿no? Normalmente lo que hacemos es huir o eliminarlo. Pero entonces recordaba una conferencia de Marta Velasco y Sara Torres que planteaban la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué ocurriría si en lugar de huir decidimos quedarnos en esa incomodidad y construir? Me parece una pregunta muy interesante porque creo que hay muchas creadoras contemporáneas que han crecido en unas coordenadas políticas similares de implantación y auge del capitalismo tardío, que se hacen preguntas muy similares, como por ejemplo, ¿qué lugar ocupan las emociones negativas en nuestras formas de vida? Y si desde la aceptación de esa vulnerabilidad somos capaces de construir otras formas de comunidad. Olivia hace aquí referencia a una conferencia, como decía, de Sara Torres y Marta Velasco en teratologías contemporáneas, que lo digo porque está disponible en YouTube y yo la escuché y me pareció interesantísimo. Se llama Miedo a la materia, cuerpos, residuos y fantasías de control. Y como dice Olivia, me gusta mucho esta parte de cómo rápidamente cuando leemos un texto así nos parece, no sé si lo monstruoso, pero desde luego nos incomoda y nos sorprende y nos puede parecer, yo qué sé, lo que decíamos antes, una locura el hecho de flagelarse o de este ejercer dolor hacia nosotros mismos, pero creo que está muy bien colocarse en ese sitio de situarse entre lo monstruoso y admitir qué hay de monstruoso en nosotros o en nuestro alrededor o nuestra realidad, ¿no? Y me gusta esta cosa de pensar lo desagradable y lo que no queremos ver como está ahí, ya tanto en el cuerpo como fuera de él, porque Sara Torres aquí habla mucho de una cosa que filosóficamente es muy interesante, que es la distinción tradicional entre alma y cuerpo, o entre lo abstracto, la conciencia y la materia, y creo que siempre nos hemos situado mucho en la parte más cómoda, que puede ser la abstracta, la conciencia, que también es una parte muy masculina. Sí, y creo que está muy bien pensar lo material, el cuerpo, las vísceras, ¿no? Todo sí, es una cosa que hacen muy bien algunas escritoras. Sí, muy interesante. Y por si os apetece leer un poquito más allá del texto, terminamos ofreciendo algunas posibilidades, que es cualquier entrevista que cualquier persona le haya hecho a Mónica Ojeda. Es que esta persona es listísima. Sí, es interesantísimo. Escucharla y leerla. Sí, también el resto de su obra, o podéis buscar otros artículos que os dejaremos por ahí, que hablan de Nefando, como el que nombrábamos antes de Paulo Andreas Lorca. También hay otros de resignificación suplementarias del dolor en Nefando, de Ana Belén Pérez Barreiro. Hay mucho también relacionado con el concepto del dolor, un poco más metafísicamente casi, que son bastante complejos de leer estos artículos, pero plantean cosas que creo que merece la muy pena. Interesantes. Y ahora, para terminar, chicas, como es la primera glosa, queríamos haceros la sorpresa de tener la voz de la propia Mónica Ojeda, que nos va a contar algunas cosas sobre cómo ella concibe la novela. Nefando fue una novela que escribí entre el 2013 y el 2014. Paralelamente yo estaba haciendo un máster en teoría y crítica de la cultura y estaba investigando sobre literatura pornoerótica escrita en el Cono Sur durante las dictaduras militares. Entonces, mientras estaba escribiendo una novela que iba sobre el daño, el dolor, el deseo y la violencia y sobre los límites éticos en el arte, en torno a cómo tratar asuntos como estos, cómo poner experiencias del daño y del deseo en palabras, cuáles son los límites, si es que es posible ponerlo en palabras o no, o de qué manera poder acceder a traducir una experiencia que realmente toca extremos o desborda, y cómo
cómo traducir esa experiencia desbordada en la escritura. Mientras estaba yo haciendo esto, estaba investigando sobre literatura que trabaja justamente eso, el deseo, la violencia, la verticalidad de poder en las relaciones humanas, pasionales, ¿no? Y de hecho la literatura pornoerótica escrita en el Cono Sur durante las dictaduras militares es una escritura subversiva que llega a límites, que lleva a extremos éticos también, porque estaban también en un acontecer constante en la política de extremos éticos, que estaban siendo rotos o estaban siendo transgredidos de cierta manera. Y bueno, muchas autoras que estaban escribiendo este tipo de literatura tuvieron que exiliarse, sus obras circulaban en formato underground. Y yo creo que esa investigación fue para mí también un disparador creativo. Siento siempre que las investigaciones de alguna manera te disparan en la lengua hacia otros territorios límites, desbordados, como dije antes, y fue así como se fue tejiendo Nefando, ¿no? Porque Nefando además es una novela sobre todo lo que acabo de decir, ¿no? El daño, la violencia, el deseo, el dolor, la expresabilidad de determinadas emociones y traumas. Pero también es sobre todo una novela sobre los límites del arte, es decir, si la escritura, el arte o la creación en general puede realmente tratar de nombrar esas zonas de lo innombrable, esas zonas nefandas, como bien dice el título, ¿no? Si es posible y si, incluso la pregunta de si se debe hacer, si es correcto hacerlo, cuáles son los bordes, cuáles son los límites, hasta qué punto nos podemos desbordar, hasta qué punto hay que contenerse. Y siento que Nefando no responde a esas preguntas, sino que ensaya pensarlas, ¿no? Intenta pensarlas, a veces desbordándose, a veces conteniéndose, pero sí, en Nefando hay bastante desborde. Bueno, chicas, esperamos que tengáis el texto enfrente y si no, que vayáis a él ahora si no lo habéis leído y si lo habéis leído, que volváis a él. Ya nos contaréis qué tal la experiencia, qué os gusta más hacer, que estamos muy intrigadas con todo esto. #Glossers. Nos escuchamos en la siguiente. Más adelante, en la siguiente glosa o en la siguiente punzada sonora. Muchos besos. Adiós. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.